Deseo cumplido. Capítulo 26. El duque y la duquesa de Granchester. Querido muchacho, hace una semana que recibí una carta de tu madre y no me comentó nada con respecto a que vendrías a visitarme, dijo la mujer mayor con una sonrisa. Porque no lo sabía, y realmente no vine a visitarte, sino a casarme, cosa que acabo de hacer. Y si se detiene a observar a mi flamante esposa, podrá apreciar por qué he estado tan apartado. Ella tenía la intención de presentarse en sociedad la próxima temporada, y yo no estaba dispuesto a permitir que los demás pusieran sus ojos en esta beldad antes de que fuera mía. ¡Oh, por Dios, qué romántico, Terry!, exclamó Marta. Y mira que eso me extraña en ti. Candy ya estaba completamente ruborizada por los comentarios de Terry, los que evidentemente apuntaban a que nadie descubriera la verdadera razón por la que se habían casado con tanta prisa. Lo que aquella encantadora mujer creía se hizo patente en su respuesta, y Candy se ruborizó todavía más. Aún peor, la pobre mujer seguramente ya tuviera problemas de visión porque estaba totalmente convencida de que Terry era alguien a quien ella conocía. Sin embargo, era una peculiar coincidencia que ambos se llamaran Terry. ¿Podría ser que la mujer le conociera en verdad? Después de la oportuna presentación de Candy, la dama la dio la bienvenida a la familia con una gran calidez y amabilidad. Por su parte, Candy se sentía cada vez más abochornada debido a la sucia trampa que Terry la había jugado. ¿En verdad sería una trampa? Parte de las cosas que Martha Mackenzie comentaba carecían de sentido para ella. Minutos después se puso a hablar con él de personas que ambos parecían conocer, y Terry encontró una respuesta satisfactoria para cada una de las preguntas de la mujer. Demasiadas coincidencias, pensó Candy. Estaba muy claro que había gato encerrado allí. Y Terry parecía estar tanteando a la muchacha todo el tiempo con sus miradas, lo que hizo que se acentuaran sus sospechas. No obstante, Martha Mackenzie estaba tan entusiasmada de verle que Candy no tuvo el valor de estropear el reencuentro si de ella dependía. Sin embargo, no le cabía la menor duda de que obtendría unas cuantas respuestas en cuanto que tuviera la oportunidad de estar a solas con Terry. ¿Qué significa esto?, preguntó la dama cuando llegó el carruaje que Terry había solicitado y Chester, el pura sangre. «No me digas que os vais». Sí», aseguró Terry. «No». Sí». «No», insistió Marta tercamente. «Llevas muchos años prometiéndome una visita, y ahora que estás aquí, te quedarás un rato más». «Oh». La anciana se quedó pensando durante unos segundos y luego añadió riendo. «¿Por primera vez en mi vida sé algo de ti antes que mi sobrina? Se pondrá muy furiosa conmigo por eso». Rió de nuevo, disfrutando de la situación. Luego añadió con un suspiro. «Muy bien, parece ser que tengo que ser yo siempre la que va de visita. En cambio tú nunca tienes tiempo para nada. No llego a comprender entonces cómo has hecho para conocer a tu esposa, y mucho menos para huir con ella. Pero que te quede clara una cosa, en cuanto que vaya al ducado, quiero conocer toda la historia y con detalles». «¿Al ducado?», repitió Candy con una voz tan débil que casi ni se escuchó, pues Martha aún no había concluido de manifestar todas sus advertencias. «Ahora que estás casado,
prosiguió la dama, no puedes pasar todo el tiempo en la cámara de los lores. Deseo ver corretear a muchos niños por aquí para que perdure el legado de los Granchester. Marta dejó de hablar repentinamente, ya que, sin ninguna razón aparente, Terry se quejó. Antes de tener tiempo para preguntar qué es lo que había sucedido, escuchó que su bella y joven esposa le insultaba con un improperio bastante desagradable y le pateó directamente en la espinilla, incluso con saña. Terry profirió una exclamación y levantó la pierna para masajearse la zona maltratada. Permaneció unos instantes saltando sobre un pie sin advertir que su esposa ya no estaba allí para reprenderla. Y digo yo, muchacho, ¿no será peligroso que ella monte ese pura sangre?, preguntó Marta. ¿Qué pura? El hombre giró abruptamente sobre sí mismo para darse cuenta de que Candy instaba a Chester a salir al galope. «¡Diablos, Candy! ¡Vuelve aquí!». Sin duda, Terry no esperaba que ella le obedeciera. Y sin duda Candy no obedeció. Dado que la muchacha no prestaba atención hacia dónde se dirigía, llegó por accidente a otra ciudad cercana. Más bien parecía un pequeño pueblo, no mucho más grande de donde ella había residido toda su vida. Al divisar el único sitio que había para comer, recordó que no traía consigo su bolso, ni ninguna otra cosa de valor para poder comprar comida. Al igual que su ropa, el poco dinero que había traído quedó olvidado en el carruaje que cayó a la zanja la tarde anterior. ¿Cómo iba a hacer para llegar hasta su casa? La idea de volver junto a su esposo quedaba fuera de toda cuestión. Prefería morir de hambre. No obstante, contaba con el pura sangre. Con él podría volver a su casa en la mitad de tiempo, unos 3 días más o menos. ¿Moriría de hambre en 3 días? Era bastante probable. De todas las maneras, ¿qué sentido tenía? Terry aparecería allí a los pocos días, así que pasaría hambre inútilmente. Quizás en otra ocasión se marcharía, no obstante, mucho más equipada. La contra de su plan era que Terry tenía el derecho de llevarla con él a rastras si era necesario, todas las veces que quisiera. Inclusive podría encerrarla bajo llave si se cansaba de perseguirla por todas partes. Candy misma le había otorgado ese derecho al casarse con él. Aunque, en verdad, ella no se había casado con él, sino con Terry, el adiestrador de perros. Tal vez Terry había anotado mal el nombre en el acta matrimonial, y entonces ella no estaría casada realmente con él. Más que un pensamiento, era un deseo con el que, indudablemente, no podía contar. Después de todo, el hombre había cumplido con los mandamientos del honor, de modo que se habría asegurado de hacerlo correctamente. Solo que ahora Candy no quería estar casada con él, con el duque. Le odiaba, y esta vez era verdad. Terry la había mentido, la había engañado, se había hecho pasar por otra persona y, a saber, cuántas cosas más. ¿No deberías decirle todo eso? Por supuesto que lo haré. Candy dio media vuelta y retrocedió en sus pasos. Y una vez más estaba tan cegada por el odio y la rabia que no prestó mucha atención al rumbo que tomaba. Sin embargo, Chester pareció encontrar el camino correcto por ella y poco después divisó el carruaje que se presentó directamente frente a sus ojos, mucho antes de que ella le viera en la distancia.
Candy se detuvo, y de igual modo lo hizo Terry. Ella no se apeó del caballo. Él descendió del vehículo de un salto y la bajó del lomo del pura sangre con unas formas que no podrían calificarse como delicadas, indudablemente para no darle la oportunidad de que saliera huyendo de nuevo en aquel animal al que estaba seguro que no podría alcanzar. La joven estaba demasiado furiosa para leer la intención de Terry en ese gesto. «Tengo demasiadas cosas para decirte, Vuestra Alteza», comenzó ella mientras aún estaba entre sus brazos. Terry la llevaba desde el caballo hasta el carruaje, y Candy se esforzó bastante por enfatizar el desprecio por el título. «Puedes decir todo lo que quieras en el coche», señaló él con un tono sereno. Abruptamente había canalizado parte de su ira. «No vuelvas a salir cabalgando sobre mi caballo, Candy, a menos que yo esté contigo». «¿Tu caballo? Resulta que es el caballo de...» «Mi caballo». «Ya veo», respondió ella con aspereza. «Otra mentira más. Al igual que Jacob, ¿verdad? Y en esa involucraste también a Albert». «Eso no es del todo cierto. Tu padre me dijo que tendría dificultades para mentir. Convinimos entonces que, mientras yo estuviera allí, él sería el dueño de Jacob, como lo que podría denominarse una venta sin precio, por un corto periodo de tiempo y que quedaría sin efecto cuando yo me marchara, cosa que hice». «No tengo la menor intención de saber cómo lo tergiversaste todo para embaucar a mi padre. Sigue siendo una mentira. Terius Graham Granchester». «Terence Graham Granchester», la corrigió, introduciéndola en el carruaje con muy poca cortesía. «Nadie me llama Terius, de modo que tú no vas a empezar a hacerlo, mocosa». Candy no tuvo más remedio que gritarle para que la escuchara, pues él se había dirigido a la parte de atrás del vehículo para atar las riendas de Chester al mismo. «Me importa un pimiento cómo te llamen los demás. En realidad, tengo una amplia gama de calificativos con los que referirme a ti. ¿Te gustaría oírlos?» «No». Eso la había calmado momentáneamente. Lo suficiente para darse cuenta de que Terry cojeaba en el trayecto que hizo desde la parte posterior del carruaje hasta la parte delantera del mismo. Ella clavó la mirada en la pierna y añadió: «Si haces todo esto para que me sienta culpable de lo que hice, te advierto que no ha dado resultado, y estoy pensando en golpearte de nuevo y en el mismo lugar, pero con más fuerza». «Gracias por la advertencia, pero voy a devolverte el favor. Dame de nuevo un puntapié con esos zapatitos puntiagudos que llevas y viajarás descalza por toda Inglaterra». «¡Oh! ¡No te atreverías!». Terry arqueó una ceja. «Yo creí que ya habías aceptado hasta dónde llega mi atrevimiento». «Eres exactamente tal y como dijiste una vez. Quizás la única ocasión que he tenido de escuchar la verdad de tus labios. Un patán. Y no pienso hablarte por el resto de mi vida». «¿Lo prometes?». «No, por descontado que no», pues aún no había terminado de descargar toda su furia. «Eres el hombre más odioso que existe sobre la tierra, el más despreciable de toda Inglaterra, no, de todo el mundo mejor. Y estoy segura de que también eres un duque espantoso». «Podrías ahorrarte tu opinión al respecto, puesto que aún no le has conocido de verdad». «¿Que no he conocido a quién?». «A Vuestra Alteza, el duque de Granchester». Eso hizo enfurecer mucho más a Candy. «¿Insinúas que malinterpreté lo que escuché? ¿Que Martha Mackenzie no es tu tía abuela y que no dijo que esperaba tener muchos niños por parte de los Granchester? Y...» Sí, escuchaste muy bien», la interrumpió él con impaciencia. «Yo soy el quinto duque de Granchester. Pero no olvides que desde que nos conocimos estuve interpretando un papel, por lo que
estás tan embravecida? Indudablemente, mi comportamiento debía de corresponderse con el papel que estaba interpretando. Lo que quiero decirte, Candy, es que soy completamente diferente a como fingí ser en esa actuación. Habitualmente soy bastante reservado, me comporto siempre con educación y en algunas ocasiones me han tachado de malhumorado. Sin embargo, no puedo imaginar por qué. No, ese no era el hombre de quien Candy se había enamorado. No iba a decir eso. Claro que ibas a decirlo. Mantente al margen de esto. ¿Insinúas que no eres para nada arrogante y mandón? En realidad, yo lo llamo ser líder, no mandón. Y, siendo sincero, debo admitir que algunas de mis características personales se confundieron con ese papel. En eso estoy de acuerdo contigo, pues de haber sido de otro modo, no habrías provocado tanto a la gente. Realmente me divertí mucho con nuestras batallas verbales. En parte, pues es poco frecuente que yo permita eso demasiado tiempo. ¿Vas a negar que tú no? Candy hubiera mentido si dijera que no. Eso está fuera de toda cuestión, respondió ella. La realidad es que tú te hiciste pasar por otro desde el primer día. Yo no me casé con un duque. Pero lo pretendías, la recordó Terry con bastante altanería. Las mejillas de Candy se ruborizaron por la mortificación que sintió al pensar en el día que le había contado a él que se casaría con el duque de Granchester. ¿Cómo debió de haberse reído y burlado de su vanidad? ¡Por Dios!, se lamentó Candy cuando los recuerdos de aquella vez afloraron detalladamente en su memoria. Entonces te presentaste en el baile únicamente para humillarme con una propuesta indecorosa, para que yo no quisiera casarme contigo. Hasta ahora no había sido consciente de lo mucho que te odio. Candy ya no se sentía enojada, sino profundamente herida. Y Terry no podía evitar sentirse deprimido al ser él el causante del malestar de su esposa. Diablos, no fue por esa razón por la que fui a Devonshire. Sucede que me molestó tu maldita determinación. Creí que eras una oportunista calculadora, dispuesta a casarse por conseguir un título, sin importarla en lo más mínimo lo despreciable que fuera el hombre que lo poseía. Lo que pretendí fue darte una lección, y siendo honesto, no creí que fuera suficiente para que te olvidaras de la idea de casarte con el duque. ¡Qué satisfacción más grande debe de haberte causado el descubrirlo!, respondió Candy con amargura. Y seguro que estarás sorprendido al ver cómo terminó la historia. Finalmente tú caíste en la trampa, y ahora imagino que pensarás que me quedé embarazada a propósito. No seas absurda, Candy, protestó él. Hacen falta dos para que te quedes en estado. Pero recuerda que tú aquella vez estabas borracho, y yo, por supuesto, me comporté como una calculadora oportunista que aprovechó la ocasión para tomar ventaja. Por todos los diablos, ¿acaso no estabas escuchándome? Dije que lo pensaba antes, en cambio, ahora no. Y usted es un gran mentiroso, Vuestra Alteza. Una vez más, lo ha demostrado. ¿No me crees?, preguntó él con estupor. Por supuesto que no te creo. ¿O vas a ser capaz de decirme que me habrías pedido que me casara contigo si no hubiera habido un bebé de por medio? De nuevo Candy volvía a sentirse furiosa. ¿Y cómo diablos voy a saber lo que hubiera hecho en ese momento? Cosa totalmente irrelevante ahora. Tú estás encinta, ahora estamos casados, y tú no estás siendo razonable. ¿Por qué no me sorprende que pienses así? Cada vez que tengo razón, dejo de ser razonable. Estás totalmente equivocada, Candy, maldita sea. Candy elevó el mentón y apartó la mirada de él. Ya no tengo
el menor interés en seguir discutiendo el tema. Entonces, será mejor que te atengas a las consecuencias.